Bien, pues vamos a continuar con las previsiones de este curso sobre las ONGs y el cumplimiento del derecho internacional en inmigrantes y refugiados. Y me corresponde pues la presentación de las temáticas de las ONGs ante la inmigración, ONGs, protección de derechos fundamentales, las relaciones internacionales, cuál es el papel de las ONGs, qué son las ONGs y por qué un curso para hablar de esto, ¿no? Para darle las grandes líneas de lo que pueden ser los temas que se van a debatir luego, de asilo, refugio, de organizaciones internacionales, de integración de inmigrantes, de fronteras, de la intervención social, de las situaciones de emergencia humanitaria que se van a ver a lo largo de estas 3 mañanas que tenemos en esta semana, ¿no? Las ONG y el cumplimiento del derecho internacional, inmigrante y refugiado, era el título de la ponencia, del planteamiento de los grandes temas, para hablar precisamente de esta presentación de grandes temáticas y presentación de las ONGs, estos grandes actores de los que tenemos todos los días noticias y que son en buena parte desconocidos. Bueno, ¿por qué surge? ¿Por qué existe? ¿Qué papel tienen las ONGs? Muchos de vosotros habéis hecho ya derecho internacional, creo, ¿no? ¿Sí? Sois muchos de derecho, otros no, ¿no? Pero de derecho internacional, bueno, tenemos que nivelar un poco, no de derecho, ¿no? ¿De qué? Enfermería. Enfermería. Bueno, aquí tenemos que nivelarlos un poco. De todas formas, los compañeros y compañeras que han hecho derecho internacional, tampoco el tema de las ONGs es un subepígrafe del tema de los sujetos, ¿no?, de derecho internacional. Cuando hablamos del planeta y de qué normas tiene la sociedad internacional, pues siempre hacemos referencia a los estados, hacemos referencia a las organizaciones internacionales, principalmente. Y después hablamos de los pueblos, los movimientos de liberación nacional, beligerantes insurrectos como una figura muy peculiar, y las ONGs. Y las compañías transnacionales, las grandes multinacionales o las sociedades que son multinacionales, y que estos son temas, más bien los de las multinacionales, son temas de derecho internacional privado, ¿no? Nosotros hablamos principalmente de estados, de organizaciones internacionales y algo de ONG, y decimos esto existe, y hablamos poco porque realmente su papel en el derecho es muy relativo, muy escaso. Sin embargo, su papel es muy relevante en la sociedad internacional. Ya digo, todos los días estamos inmersos en noticias sobre tal o cual ONG. Para nivelarnos y situarnos ahora, para hablar del cumplimiento del derecho internacional, hay 3 grandes bloques aquí: las ONGs, derecho internacional y su cumplimiento, inmigrantes y refugiados, ¿no? Cuando hablamos del derecho internacional, recordar qué es el ordenamiento de la sociedad internacional. Resulta que aquí hay pruebas de homologación del título en Derecho. Cuando un estudiante extranjero que ha hecho sus estudios en el extranjero quiere venirse a España, pues normalmente homologa el título. Evidentemente hay estudios universitarios que es más fácil homologarlos que en otros. Medicina o enfermería, ¿verdad? Parece que enfermería se estudia igual, vamos, parecido, ¿verdad?, en Colombia y aquí, y las funciones que hacen. Sin embargo, derecho es de las más difíciles de homologar en el mundo, porque claro, el derecho tailandés o el derecho marroquí o el derecho mexicano tiene concomitancias, pero no derecho continental, el latinoamericano más, porque es herencia también del derecho continental europeo. Pero hay otros países que no. Entonces se tiene que examinar siempre de asignaturas, ¿no? Ahora se están celebrando, me he acordado porque se están celebrando ahora las pruebas de homologación del título italiano de licenciado en Derecho. Bueno, pues siempre se les pide que se examinen de derecho penal, de derecho constitucional, de derecho civil. Nunca se les pide que se examinen. Madrid determina que no se tienen que examinar
los licenciados en Derecho argentinos o los licenciados en Derecho italianos nunca se tienen que examinar de Derecho Internacional. ¿Por qué? Porque resulta que es la única materia, la única asignatura de Derecho que es igual en todo el mundo, en todo el planeta. Es la única, porque es la misma. ¿Por qué? Porque es no un derecho de un Estado, sino que es un derecho común de la humanidad. Es el ordenamiento que tenemos en el planeta común para todos, y es muy peculiar porque no es un código de derecho civil, no es derecho mercantil nacional, es unificado, por así decirlo, homogéneo en todo el mundo. Entonces tenemos una sociedad internacional y tenemos un derecho que rige las relaciones de la sociedad internacional. Hablamos de las relaciones entre Estados, hablamos de las relaciones entre organizaciones internacionales, que son los principales actores. Tenemos una sociedad internacional, pues, como todo el mundo sabe, deficiente en cuanto a su organización, ¿verdad? El Estado, la verdad, el Estado desde hace 200 años ha conseguido un nivel de perfeccionamiento institucional, jurídico, en la organización impresionante. Prácticamente toda la actividad que puede realizar una persona desde que nace hasta que hace tránsito por este mundo, ¿verdad? Pues está regulada por el derecho del Estado, ¿no? Hay una regulación impresionante y la verdad es que es una regulación bastante eficiente de todo este tipo de actividad humana, de comportamiento de las personas y de las cosas en el territorio de un Estado. Pero en el ámbito internacional, a diferencia de este ámbito interno estatal, pues la regulación es más escasa. Hay muchos temas que están bien regulados, pero hay otros que no están regulados. Esta es la diferencia entre el derecho internacional, entre la sociedad internacional y la sociedad de un Estado, el derecho de un Estado. Ahora se están planteando una serie, ya están corriendo ríos de tinta, ¿verdad?, sobre los nuevos problemas que se plantea el deshielo en el Ártico. Esto ya plantea una serie de temáticas porque era algo que estaba no regulado, y ahora hay una serie de temas de rutas comerciales, estatuto de las islas, entre comillas, que se van descomponiendo. Hay una serie de temas nuevos que no están regulados, pero normalmente hay temáticas que sí están muy bien reguladas y que las regulan los Estados, básicamente. Es decir, que tenemos un protagonista esencial, el Estado, y tenemos unas normas que las hacen los Estados, mediante tratados principalmente, para regular espacios, para regular las relaciones, embajadores, diplomáticos, derecho del mar está muy bien regulado. Hay otros ámbitos que están peor regulados, ¿no? Algunos de regulación más reciente, otros de regulación más antigua, ¿verdad?, pero de una forma irregular. El derecho del Estado muy desarrollado, los Estados muy desarrollados. En cambio, el derecho de la sociedad internacional, bueno, pues tenemos temas que no están regulados, como ahora nos estamos encontrando con las cuestiones de terrorismo. El terrorismo internacional es algo absolutamente novedoso en la medida en que esto no estaba contemplado, ¿no?, en la regulación, en los tratados. Ha habido que acelerar, lo mismo que el medio ambiente. A partir de los años 70-80 hubo que acelerar la normativa porque no se había contemplado. Por lo tanto, hay una serie de principios a tener en cuenta aquí, y es que tenemos una regulación deficiente, una regulación que viene del siglo XIX, de cuando se constituyen los Estados, posteriormente la ONU en 1945, pero es una sociedad que tiene una escasa regulación y que actúa principalmente a través de los Estados, en el escenario internacional, desde el punto de vista del derecho, de las normas, de la aplicación de las normas. Lo importante son los Estados principalmente. Las organizaciones internacionales también. Nosotros en Europa tenemos algo muy relevante, el más original experimento que existe hoy de integración de Estados, de pueblos, que es la Unión Europea, que es una organización internacional que nos está marcando, que nos marca desde nuestra adhesión a la misma, pero principalmente Estados y organizaciones internacionales. Y aquí surge el tema, y es que no hay nada más. ¿Y dónde están los individuos
¿Dónde están los individuos, las personas? ¿Tienen derechos las personas físicas en el ámbito internacional? Bueno, el principio aquí del siglo XIX también es que una persona en el ámbito internacional actúa a través de la pantalla del Estado, es decir, que no tiene relevancia, que es su Estado el que debe protegerla, que es su Estado el que debe actuar por ella. Si usted tiene un problema, ustedes tienen alguna cuestión en el extranjero, pues normalmente será el Estado español el que les proteja. Si ustedes tienen alguna cuestión en territorio extranjero, no podrán actuar por sí mismos muchas veces, tendrá que ser a través del Estado, de los servicios de la Administración del Estado, es decir, que sus derechos están más limitados en territorio extranjero, claro. Las personas físicas, una serie de organismos que existen internamente, pues no tienen relevancia internacional. Pero claro, ha cambiado mucho todo con la globalización, con este término tan peculiar de la globalización, ha cambiado mucho con la intercomunicación inmediata de la actividad humana, es una de las definiciones que se da a la globalización, la comunicación inmediata de la actividad humana esté donde esté. Estamos hablando de la emergencia de una sociedad civil internacional. Estamos hablando de algo que ya no son la sociedad francesa en el Estado francés o la sociedad española en el Estado español, sino que hay una serie de conexiones entre las sociedades, sea de un sitio o sea de otro, ¿verdad?, que tienen sus propios valores, ¿verdad? No solo digo que vean mucha gente un mundial de fútbol al mismo tiempo en todo el planeta, ¿no? Sino que hay valores que son compartidos por las personas del lugar en el que se encuentren, ¿no? Personas en distintos lugares del mundo pueden compartir los mismos valores medioambientales en distintos idiomas, pero compartir los mismos valores porque son valores comunes para todos, valores de protección de derechos humanos, porque son comunes para todos, no se debe torturar, no se debe someter a una condena a una persona sin juicio. Esto lo comparte todo el mundo, esté donde esté. Hay movilizaciones de la sociedad internacional ante determinados hechos, catástrofes. Poco a poco la sociedad civil o la sociedad internacional pues tiene una mayor relevancia, aunque no hay un cauce de participación. Por ahora los cauces de participación que tenemos son estatales. ¿Ustedes cómo manifiestan su opinión política? En elecciones municipales, regionales, autonómicas, ¿verdad?, nacionales, europeas, aunque circunscrita a un territorio que es el español, europeas también, manifiestan su opinión, pero eligen a sus representantes. Pero ¿cómo se canaliza la participación de los individuos, de la sociedad civil en el plano internacional? Esto no está hecho porque quien va a la Organización de Naciones Unidas, quien está presente en una asamblea de un organismo internacional, quien habla allí no son los ciudadanos, son los diplomáticos, son los representantes del gobierno, que son enviados a una organización internacional a expresar la opinión del gobierno, no la de la sociedad civil directamente, sino la del gobierno elegido por la sociedad civil interna, ¿verdad? Por lo tanto, los canales de participación son estatales las formas de producción de normas, y aquí nos encontramos con que estamos en un momento histórico en el mundo, en un momento de cambio. Siempre se ha hablado que la sociedad está en cambio, de que especialmente las relaciones internacionales son cambiantes, pero ahora de verdad realmente que estamos en un momento de las relaciones internacionales de especiales cambios, y aquí tenemos unos moldes, unas estructuras del siglo XIX, tenemos unos modelos de comportamiento, de relaciones de los estados, y tenemos
por contra, unas necesidades de articular sociedad civil, de articular opinión pública internacional, y tenemos la creciente importancia de lo que se conocen como actores no estatales. Es decir, que en derecho los más importantes son los estados y las organizaciones internacionales, pero en las relaciones internacionales, que es un factor más sociológico de definición, las relaciones internacionales hay muchos más actores que intervienen y que cada vez se le está dando más importancia a estos actores que no son los estados, y el ejemplo, bueno, pues los tenemos con las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué es esto de las organizaciones? ¿Son organizaciones internacionales? Bueno, son organizaciones internacionales en la medida en que son transnacionales, ¿eh? La sociedad filatélica de amigos de la filatelia del barrio de aquí de La Viña, de aquí de Jerez, es una ONG, bueno, puede constituirse como una ONG, como una asociación, pero no es interesante a efectos internacionales porque es nacional. Nos interesan aquellos actores que trasciendan fronteras, que tengan conexiones más allá de su propio territorio, que tengan una actividad en el extranjero, que tengan actividad internacional. Estos son los actores no estatales que nos interesan en las relaciones internacionales. La cuestión, claro, la cuestión es que cada vez más hay organizaciones no gubernamentales con participación en el escenario internacional. Sociedades internacionales las ha habido, organismos no gubernamentales internacionales los ha habido, bueno, desde hace tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que ahora hay muchísimos más. El Yearbook of International Organizations tiene censado a más de 40.000 ONGs. ONGs con actividad internacional. Hay que tener en cuenta que los estados no llegan a 200, que las organizaciones internacionales no llegan a 500, y sin embargo nos encontramos con 40.000 ONGs con actividad internacional. Es decir, personas que se mueven encuadradas en organizaciones, en una estructura que no es la de un Estado, que es una organización no gubernamental, y tenemos una creciente relevancia. Nosotros hemos tenido además en España pues el impacto mediático de la actividad de ONGs que han provocado pues una intervención estatal y han provocado una intervención de varios estados, como ha sido el caso de los miembros de una ONG catalana que han sido secuestrados, que fueron secuestrados en Mauritania. Que ¿cómo era el nombre de la? No recuerdo. Era una ONG catalana que llevaba una intervención social en Mauritania y que fueron secuestrados por Al-Qaeda y que provocó pues la intervención de las autoridades de Mauritania y de España, ¿no? Y que han sido liberados. Primero liberaron a la mujer y después liberaron a los otros dos cooperantes internacionales. Hay cada vez mayor actividad de estas organizaciones no gubernamentales en el ámbito internacional y se le da mayor cada vez espacio en los techos, bajo los techos de los organismos internacionales. Cada vez tienen mayor presencia, cada vez tienen mayor participación, y a lo que nosotros nos interesa, cada vez tienen un mayor papel reconocido en el cumplimiento del derecho internacional. Porque claro, ¿quién hace el derecho de la sociedad internacional? Los estados principalmente. ¿Y quién lo tiene que cumplir? Los estados principalmente. Pero hay aquí, poco a poco, una mayor participación de organizaciones no gubernamentales. Siempre han existido, se cita como referencia pues la Pennsylvania Society for Promoting the Abolition of Slavery. En 1775 ya una serie de ciudadanos se constituyeron una sociedad para promover la abolición de la esclavitud, en 1775. Bueno, y que llevaron a cabo actividad con trascendencia internacional para conseguir que se aboliera esta lacra de la humanidad
que les recuerdo además que esto es relativamente reciente, la abolición de la esclavitud, ¿eh? No sé si fue el año pasado, leyendo el diario, no viene, el diario de Cádiz, por si no lo conocen, es un diario donde hay una sección que dice hace 125 años, decía el diario lo siguiente, no sé si lo conocen. Bueno, pues una noticia que venía era hace 125 años, venta de esclavos en el mercado de Tánger. Venta de esclavos en el mercado de Tánger. Es decir, que esto es relativamente reciente, ¿no? La abolición y estas prácticas realmente odiosas, ¿no? Bueno, pues aquí hay una participación de los estados, pero ya vemos que hay también organismos que han estado luchando desde hace siglos en contra de esta práctica odiosa que se ha llevado a cabo en la sociedad internacional. Hay, por tanto, una actividad cada vez mayor de estas ONG, la explosión, pues, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 50, sobre todo los años 70 del pasado siglo, un crecimiento exponencial de estas organizaciones no gubernamentales. Y bueno, la verdad es que hay una explicación de por qué esto es así, de por qué se han desarrollado. Hay ciertos ámbitos que son más sensibles, que llaman más la atención, derecho, quizás cumplimiento de derecho humanitario, derechos humanos, cooperación al desarrollo, medio ambiente, ¿verdad? Lo del medio ambiente, que hoy parece que siempre ha estado regulado. Les tengo que decir que la regulación de medio ambiente internacional y nacional comienza a observarse como necesaria en los años 70 del pasado siglo, que a ustedes les sonará muy lejos, pero no está muy lejos, ¿verdad? No hace tanto tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de menos de 40 años, de hace menos de 40 años, que comienzan a existir normas para proteger el medio ambiente. Bueno, aquí han tenido las organizaciones no gubernamentales un importante papel, lo mismo cada vez más en la promoción, en la protección de derechos humanos, cooperación al desarrollo, que también es reciente, pero protección de derechos humanos. Aquí ha habido un cambio en esta regulación de unos valores que antes se dejaban solo a los estados y que cada vez más son objeto de preocupación internacional, son objeto de una actividad internacional por parte de otros estados, de otros actores. Ya no da igual que fusilen, que maten, que torturen en un sitio del planeta o en otro. Esto ya hay una sensibilidad internacional y sobre todo las violaciones masivas, no puntuales, pero las violaciones masivas de derechos humanos cada vez son objeto de una mayor intervención de otros actores en las relaciones internacionales. Hay, como digo, muchas razones por las cuales hoy nos encontramos con más de 40.000 ONGs. De luego, bueno, pues el cumplimiento de funciones que no hacían los estados. Quien se empieza a preocupar por el medio ambiente, por promover los derechos humanos, no en un país, sino en otro país, son precisamente estos organismos. Por lo tanto, había determinadas funciones que había que cumplir y que la cumplían, la activaban mejor estas organizaciones no gubernamentales. También es cierto que las ONGs han surgido primero en sociedades occidentales o en el norte en muchas ocasiones, porque la sociedad civil de los estados del norte o de los estados occidentales o más desarrollados, ¿verdad? La sociedad civil tenía más rodaje en organización interna y esto ha promovido el surgimiento de ONGs en el norte que luego se han visto reflejadas en el sur, o la experiencia de unos países después ha repercutido en otros. Nosotros, bueno, pues Greenpeace, ahora hablaremos un poco, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras surge en Francia y después se reproduce, esta iniciativa se reproduce en otros estados. Por lo tanto, hay aquí ante la necesidad de cumplir una función, hay cada vez un mayor desarrollo de las organizaciones no gubernamentales.
Hay varios tipos para clasificar a las ONGs, como digo, son muchísimas, y bueno, pues hay desde ONGs que viven gracias a la subvención pública, y hay ONGs que son, por definición, quieren ser independientes y solo quieren financiación propia, autofinanciarse con cuotas para ser independientes y ser neutrales. No vamos a entrar en todos los esquemas que se han dado de tal ONG es institucionalista, o tal ONG es liberal, o tal ONG es... En fin, hay muchos tipos de ONGs y hay muchas clasificaciones, porque claro, estamos hablando de una variedad extraordinaria. La Cámara Internacional de Comercio es una ONG. La Asociación Internacional de Productores de Textiles es una ONG. Pero claro, los fines que persiguen no son los mismos que Médicos Sin Fronteras. Hay organizaciones no gubernamentales que no pueden existir si, como digo, no es con ayuda estatal. Hay, la verdad sea dicha, una serie de críticas para cuando se habla de las ONG, y cada vez más referirse a la actividad de las mismas, porque no se pueden catalogar como un único modelo de organizaciones no gubernamentales. Tenemos, de hecho, nosotros en este curso vamos a tener verdaderamente ONGs ejemplares, ¿no? Ejemplares en la dedicación, en la vocación solidaria de sus miembros y en la trayectoria que tienen, pero hay ONGs que se han demostrado que bueno, han malversado fondos públicos. Hay un problema de transparencia, esto cada vez más se ve. Nosotros hemos tenido en el caso español, hemos tenido alguna organización no gubernamental con dirigentes imputados, no sé si ya condenados, imputados por desviación de fondos o malversación de fondos. En ocasiones, bueno, voy a citarla, la organización ANESBAD, para combatir la pobreza, que utilizaba una campaña además muy agresiva de medios de comunicación para que se viera la pobreza extrema, la enfermedad en la televisión, para conseguir fondos de particulares, y después resultó que estos fondos estaban siendo destinados a actividades ilícitas, ¿no? Es una excepción, pero hay de todo. Y entonces el problema que se plantea muchas veces ante la enorme variedad, que hay ONGs que se dedican a promover la actividad económica de sus miembros o la actividad económica de los participantes. Hay otras con una vocación solidaria, hay muchos tipos, pero cada vez más se está poniendo de relieve y sobre el tapete la necesidad de llevar a cabo una transparencia en la actividad de las ONG. Yo creo que han hecho una autorregulación las organizaciones no gubernamentales y hay un ranking de transparencia en la actividad económica de las organizaciones no gubernamentales. Yo creo que no tenemos que tener ningún miedo, porque aquí en este curso vamos a tener a miembros de organizaciones no gubernamentales, como digo, ejemplares y que tienen una trayectoria realmente reconocida de independencia y una actividad de servicio. Pero bueno, hay aquí unas críticas que muchas veces aparecen sobre estas entidades que, como se ha dicho, primimundistas, porque claro, aquí el planteamiento también hay que ver qué piensan los del sur de las ONGs del norte, ¿no? Primimundistas, defensoras de intereses particulares, irresponsables jurídica, social, política y éticamente en sus actividades, en fin. Hay que también conocer, estamos en una facultad de Derecho, en fin, tenemos que conocer todas las posiciones que se dan sobre una determinada actividad y sobre una determinada realidad internacional. Lo que sí es claro es que los Estados tienen una manifiesta falta de interés en regular la actividad de las ONGs, porque son competidores y porque, bueno, pues es difícil embridar la actividad de las ONG.
Bueno, cuando hablamos de ONG vamos a dar los requisitos de qué estamos hablando, porque no todas las organizaciones internacionales son ONGs y tenemos que saber de qué estamos hablando. Cuando se dan definiciones, por ejemplo, organizaciones integradas por asociaciones, fundaciones o instituciones privadas, fruto de la iniciativa privada con exclusión de acuerdo intergubernamental, constituidas de manera duradera, espontánea y libre por personas privadas o públicas, físicas o jurídicas de diferentes nacionalidades, que expresan una solidaridad transnacional, persiguiendo sin espíritu de lucro un objetivo de interés internacional y creadas conforme con el derecho de su Estado. Se dan definiciones, hay muchas definiciones, pero viendo los elementos esenciales, lo que tenemos que decir es que son actores de carácter privado, esto es, no están regulados por el derecho público internacional. A veces los estados crean organizaciones o empresas públicas. Nosotros creamos con Marruecos una empresa pública para el estudio de la viabilidad del túnel del enlace fijo en el estrecho de Gibraltar, que saben que, bueno, que llevamos ya, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo creo que esto se hizo mediante tratado internacional y llevamos ya más de 30 años con este estudio. Ya el estudio parece que está hecho y solo falta la viabilidad económica. Al final va a ser un túnel, como saben, bajo el estrecho. Tiene muchos problemas, pero es viable técnicamente y lo único que hace falta una inversión enorme porque sencillamente hay 1 kilómetro de profundidad en el estrecho de Gibraltar. No son 200 metros o 100 metros, sino 1 kilómetro. Bueno, parece que se puede hacer, pero hace falta la viabilidad económica de esto. Esto ha sido conducido por una empresa pública internacional creada por tratado. Bueno, esto no nos interesa, además es muy excepcional. Los ONGs no están reguladas por el derecho internacional. Este es el gran tema. Actúan en el ámbito de la sociedad internacional, promueven normas internacionales sin ser actores internacionales, son actores estatales porque están regulados por el derecho de un Estado. Es decir, que tenemos en España la ley de asociaciones, en España la ley de fundaciones, con arreglo a las cuales se puede constituir una ONG que puede después tener vínculos con otras ONGs en diferentes estados. Por ejemplo, Greenpeace, España está constituida con arreglo a la normativa española y hay una asociación de sociedades Greenpeace Francia, Greenpeace Italia, pero la regulación es estatal. Esto es importante porque los actores son privados y la legislación que se aplica es la legislación de cada estado. Médicos Sin Fronteras, España, Médecins Sans Frontières en Francia. Aquí se constituyen con arreglo a la normativa estatal. Tienen acuerdos, por supuesto, entre todas las asociaciones, igualmente con la más conocida que es Cruz Roja, donde solamente el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un estatuto internacional, los demás son asociaciones nacionales, bueno, provinciales, es una de las más, desde luego, conocidas y extendidas y de las más reconocidas en su actividad. Le hemos dado además el protagonismo, le hemos dado papel protagónico, ¿no?, que dicen los latinoamericanos, papel protagónico en nuestro motivo de portada. Cruz Roja, cuando hablamos de Cruz Roja España. Cuando hablamos de Cruz Roja España está regulada por la normativa española. Por lo tanto, esto es una ventaja y un inconveniente para su actividad internacional, porque todo lo que conlleva su actividad, locales, alquileres, pagos, tramitación de compras, responsabilidad patrimonial, responsabilidad civil, todo se conduce por la normativa española, aunque su vocación es, como digo, si no, no hablaríamos de ella, tener una actividad transnacional. También cuando hablamos de ONGs estamos hablando de que deben ser independientes del poder de los gobiernos, de las administraciones públicas. Por eso decimos no gubernamentales, ONGs, organismos gubernamentales, claro, ya sabemos que son
de la administración pública de un Estado. Cuando decimos ONGs es no gubernamental. No gubernamental, es decir, que no tiene vinculación con el gobierno. Hay que decir también que muchas veces, pues, en fin, muchas ONGs viven tanto de las administraciones públicas que tienen miedo que le corten la subvención, y esto les lleva a veces a actitudes más condescendientes con el poder constituido. Esto es un riesgo, ¿no? Por eso cuando se habla de las ONG más representativas, que son estas, pues intentan vivir de las cuotas y no admiten dinero público. Hablábamos de Greenpeace, hablamos de Amnistía Internacional. La sección española, por ejemplo, pues tiene 25.000 miembros y vive de sus actividades, las realiza con las cuotas de los miembros, para no depender, no porque tengan miedo del gobierno de Zapatero, el gobierno de Aznar o del que pueda haber en España, que pueda influirle, sino para tener un principio de neutralidad en su actuación, y esto debe ser propio de toda organización no gubernamental. También hay tantas veces se depende de la financiación que muchas veces se habla de ONGs cuasi gubernamentales por ser inducidas o depender demasiado de la financiación pública. Como digo, la transparencia cada vez más se exige en el comportamiento de las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales no solo deben ser independientes, sino que no deben perseguir fines lucrativos. ¿Esto qué es? Le vamos a impedir a otra de las ONGs que tiene un reconocimiento de limpieza en su funcionamiento presupuestario, en su actividad, que es Intermón Oxfam, por ejemplo, Intermón Oxfam con un reconocimiento extraordinario, pero yo he visto a Intermón Oxfam organizando tenderetes, vendiendo productos aquí en una plaza en Jerez. ¿Qué pasa? ¿No pueden vender? Bueno, cuando se dice que no pueden tener fines lucrativos, es que no pueden repartir beneficios entre los afiliados, entre los asociados. Pueden realizar, por supuesto, actividades económicas lucrativas para las finalidades, pero siempre que no haya una percepción de beneficios por parte de los miembros de esa sociedad. Por tanto, la ONG no deben perseguir fines lucrativos. Pueden llevar a cabo actividades lucrativas, pero no tener fines lucrativos, ni pueden defender directamente fines comerciales. No hemos visto a ninguna ONG haciendo campaña a favor de ninguna marca comercial, ¿verdad? Que sepamos, no pueden hacerlo. También deben de tener una determinada estructura. Eso está facilitado por el derecho interno, y cuando una organización no gubernamental se constituye como asociación o como fundación española, pues ya tiene una estructura que le viene establecida mínima por la legislación, y esto asegura una cierta permanencia. Esto es lógico y no debe ser no debe ser puesto en cuestión esta necesidad de estabilidad y permanencia, porque es un requisito para que pueda tener una actividad internacional reconocida y con cierta participación ante otros actores internacionales. Y después, por último, las ONG deben de tener finalidades lícitas. Claro, con los atentados del 11 de septiembre, pues se descubrió, ya sabemos que Al-Qaeda no es una ONG, ¿verdad? Al-Qaeda no es una ONG, pero se descubrió con el análisis de la trama, en el seguimiento de los pagos, de todas las transferencias económicas que había habido, que había ONGs de fines caritativos, ONGs islámicas de fines caritativos puramente, que habían participado también en la financiación de actividades ilícitas. Por lo tanto, esto no entra en nuestro terreno de juego. Las ONGs, por lo tanto, con estructura permanente, fines lícitos, actividades no lucrativas, derecho interno, esto no debemos perderlo de vista, y también, como digo, con una estructura y con un mandato que le conlleva pues una actividad determinada internacional.
El caso es que no tenemos definición, por lo tanto, aquí en este cajón de desastre entra todo. Hay que decir que hay un intento en Europa para... ha habido un intento, hay un tratado, un convenio sobre reconocimiento de personalidad jurídica internacional de las ONG, de personalidad jurídica de las ONG internacionales del año 86, pero bueno, no tenemos todavía, no están ratificada por España, hay pocos estados que la han ratificado, aunque está en vigor, y bueno, nos da un marco internacional europeo, pero no hay una definición, y como digo, es absolutamente variado. Bien que la participación internacional está reconocida en muchas organizaciones internacionales, de eso va a hablar el compañero Michel Remy, de la participación en organizaciones internacionales que está prevista, el ECOSOC, el órgano, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, pues tiene prevista precisamente la participación de organizaciones no gubernamentales en materia precisamente económica y social. Ante la Asamblea General de la ONU tienen reconocido el estatuto de observador, pues el Comité Internacional de la Cruz Roja, como le decía, y también a la Federación de Asociaciones de Cruz Roja Española, como digo, de otros países, tienen una federación, tienen reconocido el estatuto de observador, y también a la Media Luna Roja, que como saben, para evitar, pues se constituyó en Cruz Roja, el equivalente en los países islámicos en la Media Luna Roja. En la Media Luna Roja. Bueno, tienen el estatuto de observador, es decir, que tienen un papel ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y bueno, en las cumbres internacionales donde se debaten temas de medio ambiente, temas de inmigración, temas de minorías, pues resulta que hay representantes en ocasiones de miles de organismos internacionales. Por lo tanto, aquí hay una influencia. De esto hablará Michel, del papel que pueden cumplir en conferencias internacionales o en la promoción de tratados. Podemos decir, por ejemplo, hay tratados que no existirían si no se hubieran movido las ONGs. Los tratados no los firman las ONGs, los firman los estados, pero las ONGs los promueven, hacen campañas, pueden realizar actividades de difusión e información. Por ejemplo, es reconocido que la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersona, que es verdaderamente un drama, las minas antipersona, es un convenio de 1997, bueno, pues no se hubiera adoptado si no hubiera habido una campaña masiva de organizaciones no gubernamentales. Es un tema de alta sensibilización en los países donde ha habido conflicto, la permanencia de estas minas antipersonas, que realmente es una herencia terrible, es como una maldición para generaciones, y donde pues precisamente las víctimas pues suelen ser pues las personas con menos apercibidas, como niños, por ejemplo. Es un terrible drama que se da en sitios donde ha habido conflictos militares y que perdura durante decenios posteriormente. Bueno, gracias. Yo creo que a este convenio también España ha suprimido determinados tipos de minas antipersonas de su arsenal militar, ¿no? Gracias al cumplimiento de este convenio, bueno, pues participan en la vida internacional, promueven tratados, no los pueden firmar, pero pueden promover que se firmen, pueden hacer campañas. Realmente hay un papel de sensibilización, y en esta materia de derechos humanos, en esta materia de inmigración, yo creo que no cabría comprender la regulación actual y la existencia actual de normativa internacional o interna española, si no es por el papel de organizaciones no gubernamentales que han sensibilizado a la opinión pública, como digo, en estos temas principalmente, pero en temas de ayuda humanitaria, en temas de protección de derechos humanos, de inmigración, pues especialmente. Las ONG tienen un arma que los gobiernos no pueden controlar, que es que en las sociedades democráticas, por supuesto, y más o menos abiertas, que es lanzar campañas de sensibilización en una determinada dirección, con fondos, como digo, que puedan tener
las ONGs ante los medios de comunicación, movilizando a la opinión pública, con manifestaciones, con publicaciones. Hay realmente muchas vías en una sociedad civil democrática para que las ONGs puedan promover determinados valores, determinados principios, como los que se dan periódicamente. Pues podemos pensar en contra de la pena de muerte, pensemos en las campañas que hay una en marcha en contra de la lapidación de una mujer, promovida por diversas ONGs, sensibilizando, bueno, ¿y cómo es que se hacen campañas en Occidente? Bueno, esta sensibilidad de la opinión pública hace que los gobernantes tengan que tener en cuenta estos valores expresados por las sociedades y en aras de la legitimidad que debe tener todo gobierno, pues hacer valer estos principios de actuación que manifiestan las sociedades ante otros estados, ante otras instancias internacionales. Vamos a referir, por ejemplo, pues cómo surgen y cuáles venimos mencionando tres organizaciones no gubernamentales que son muy conocidas. Pues fíjense cómo surgen. Greenpeace, nosotros en España decimos Greenpeace, ¿no? La Paz Verde. ¿Esto por qué surge? Bueno, esto es una ONG, en realidad fue una campaña que hicieron objetores de conciencia y activistas antinucleares en contra de la celebración o la realización de pruebas nucleares en 1971 en Alaska, ¿no? Eran principalmente pues activistas cuáqueros, objetores norteamericanos que se manifestaban en contra de la realización de pruebas nucleares. Les recuerdo que pruebas nucleares ha habido centenas, ¿verdad? Al planeta pues le hemos dado, en fin, mucha dinamita y armamento nuclear solamente se ha utilizado en guerra, en situación de guerra, 2 veces, ¿verdad? Armamento nuclear solamente se ha utilizado 2 veces contra población civil, el 6 y el 9 de agosto de 1945, pero armamento nuclear se ha utilizado masivamente en zonas desérticas, zonas más o menos deshabitadas, hasta que ya se ha constituido, después de las últimas movilizaciones en los años 90 contra las explosiones nucleares en el Pacífico que pretendía desarrollar Francia, pues ya están prácticamente erradicadas, ¿no? Algún país, en fin, Corea hace poco, pues también hizo manifestación de su poderío nuclear para decir que tenía el arma nuclear, pero esto está erradicado, pero en territorio argelino, Francia lo ha hecho, en territorio norteamericano, en zonas desérticas, lo ha hecho Estados Unidos, también en Alaska, Francia lo ha hecho también en, bueno, la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, en su propio territorio, China, la India, Pakistán, pruebas nucleares en atmósfera, bajo el agua, en el caso de Estados Unidos, de Francia, en el Pacífico, y también bajo tierra, ¿no? Que son las últimas que... Bueno, cuando todavía se hacían estas pruebas nucleares en la... en la atmósfera, la verdad es que hoy suena esto un poco, pues ya había un grupo de activistas que en 1971 se manifestaron y precisamente fletaron un barco para introducirse en la zona donde iba a haber una explosión nuclear y al barco le bautizaron Greenpeace, ¿verdad? Fueron detenidos, no llegaron, este grupo de activistas estadounidenses, canadienses, claro, los más directamente afectados, pero bueno, tuvo mucha repercusión, tanto que el gobierno de Estados Unidos llegó a suspender las pruebas nucleares en Alaska, ¿no? A partir de entonces, pues se constituyen como una organización en estos estados, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y se constituyen a partir de entonces como una asociación internacional. Hoy Greenpeace tiene 39 sociedades nacionales, 39 estados, en España están desde 1984, en fin, tiene bastante importancia.
En España tiene 85.000 afiliados, en fin, tiene una presencia importante esta organización no gubernamental. Y bueno, todos conocemos, especialmente aquí en Cádiz, cuáles son sus formas de acción, que es muy de medios de comunicación, de hacer acciones para entorpecer, llamar la atención de alguna actividad ilícita. Nosotros hemos tenido aquí la actividad de Greenpeace en la bahía de Algeciras, pues precisamente para llamar la atención sobre la práctica del bunkering, estas gasolineras flotantes, como saben, en la bahía de Algeciras, que es una de las mayor riqueza ecológica del planeta, pues se produce una práctica masiva que es el abastecimiento de combustible de barcos. Claro, los barcos no pueden ir a una gasolinera. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, pues hay un sistema de barcos que tienen gasolina y que la introducen en los barcos más grandes, es una práctica generalizada en la bahía de Algeciras. Bueno, Greenpeace se manifestó contra esta práctica. Normalmente pues son detenidos sus activistas. Ha habido casos más dramáticos como el barco conocido como el Rainbow Warrior. Nosotros, los que hayan hecho la asignatura de Derecho Internacional, hay una práctica precisamente sobre el Rainbow Warrior, el guerrero del arco iris, ¿no? El guerrero del arco iris, este barco que fue hundido por los servicios de inteligencia, los servicios secretos franceses, Nueva Zelanda, cuando se manifestaba en contra de las pruebas nucleares francesas, que hacía Francia en el Pacífico, y desgraciadamente pues la bomba que pusieron los submarinistas, agentes de espionaje, servicios secretos franceses, pues hundió el barco, pero mató también a un activista de Greenpeace. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues hubo una reclamación internacional, un reconocimiento de responsabilidad por parte de Francia. En fin, es un tema que los que han hecho la asignatura habrán visto en la práctica como pues los gobiernos pues a veces también hacen cosas ilegales, ¿verdad? Y lo reconocen, como fue en este caso. También Amnistía Internacional es de los años 70. Amnistía Internacional es de las más conocidas por las campañas que hace. Amnistía Internacional, tanto Greenpeace como Amnistía Internacional viven de las cuotas de los socios. Nace con la protesta que hace un abogado británico por la detención de dos opositores al régimen dictatorial portugués, por las campañas que hizo de prensa, tuvo mucho éxito y se constituyó en una ONG llamada Amnistía Internacional, que tiene pues una dirección muy diferente de la de Greenpeace, que es principalmente liberar presos de conciencia, lograr juicios justos, imparciales. Hay una campaña en marcha siempre que es la abolición de la pena de muerte. Realmente la mayoría hay que decirlo, la mayoría de los países del planeta aplican la pena de muerte. El mayor incumplidor parece ser que es China, donde además las ejecuciones son retransmitidas por televisión, ¿verdad? Pero bueno, es cada vez más ahí en Europa, evidentemente, está abolida. Hay más países, bueno, hay una campaña de esta ONG para vigilar por la situación de determinados presos, ejecuciones extrajudiciales, los abusos. Como suele actuar Amnistía Internacional, es pues una sección de Amnistía Internacional en España, la que está constituida en un país, por ejemplo, en un pueblo o en una ciudad, pues adopta un preso político en Perú o en cualquier país y entonces lo adopta porque considera que está injustamente detenido, ha sido torturado por una serie de estudios que se hacen sobre su situación particular, y comienza pues una campaña de cartas, comienza una campaña de difusión pública de la situación para intentar influenciar en los gobiernos para que lo liberen o para que tenga un juicio justo, para que el gobierno español se interese por el caso. Hemos tenido con el caso de Cuba, además, pues la liberación de bastantes presos que han venido a España y que muchos de ellos pues habían sido adoptados por alguna organismo, ONG o Amnistía Internacional, ¿no?
También Amnistía Internacional participa en misiones de observación, lleva a cabo informes sobre determinadas situaciones y puede servir a veces en temas de crisis migratorias o crisis humanitaria de alerta, sistemas de alerta avanzada. Hay unos temas ahí de los que vamos a comentar posteriormente sobre precisamente su participación en crisis migratoria. Y también, por ejemplo, pues Médicos Sin Fronteras, que nace también en los años 70, parece que es el momento de eclosión de estas ONGs. Esto se ha utilizado luego mucho, lo de Sin Fronteras, ¿verdad? Veterinarios Sin Fronteras, bueno, como para manifestar su vocación solidaria transnacional, ¿no? Surge la guerra de Biafra, cuando un grupo de médicos franceses pues ven los horrores que son tapados por los gobiernos y manifiestan pues su voluntad de simplemente dejar constancia de lo que hay, de lo que existe, y bueno, ya se han creado otras secciones, entre otras la española, ¿no? Precisamente pues es curioso porque esta ONG fue liderada por Bernard Kouchner, reconocido personalidad francesa, que hoy es ministro de Asuntos Exteriores de el presidente Sarkozy, ¿no? Es curioso cómo evoluciona, ¿no? Puede evolucionar las personas, ¿no? Hasta ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Del presidente de Francia, ¿no? Bueno, es reconocida en cualquier caso, sea Greenpeace, sea Amnistía Internacional, sea Médicos Sin Fronteras, esta capacidad que tienen todas las ONG de intervención inmediata, de obviar procedimientos burocráticos, de llevar a cabo la ayuda sobre el terreno de manera inmediata, bien porque tienen delegaciones en otros países, atender crisis humanitarias, son los primeros que llegan normalmente estas ONGs para poner en marcha la ayuda internacional, y en otras ocasiones, pues en otras ocasiones resulta que son los únicos que están allí y que nos enteramos que existe porque realmente están allí y pueden dar fe de determinadas situaciones. Hay algunos casos con respecto a la aplicación de normas internacionales, a la vigilancia, y en el caso de las migraciones, pues ejemplificativamente algunas ONGs cumplen un papel esencial, porque si no lo cumplen las ONGs no lo cumple nadie, ¿no? Esto hay que reconocerlo. Estamos hablando de todos los elementos a favor y en contra de la práctica de la realidad existente, y esto hay que tenerlo en cuenta. En muchas ocasiones, ¿quién vigila los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, ¿dónde están regulados? Los derechos humanos, normalmente regulación estatal. En muchos casos, proyección de tratados internacionales, de convenios de derechos fundamentales que tienen que aplicarse bien directamente, tienen que aplicarse bien a través de la normativa internacional. ¿Quién vigila esto? Bueno, diremos, vigilan los jueces, que se cumplen los derechos humanos. Pero, ¿y en estados donde el sistema judicial no está desarrollado? ¿Quién vigila? Donde la sociedad civil no está tan desarrollada como en Occidente, ¿quién vigila la aplicación? Realmente aquí nos encontramos con la necesidad de las ONGs, principalmente, que es conveniente que sean del propio país, ¿no? Pero si no las hay, no. Esto es uno de los grandes temas del Mediterráneo Sur, de los que se habla más y de lo que se escribe más, es de la necesidad de potenciar la sociedad civil de los países del Mediterráneo Sur, de los países del Magreb, Mashrek, precisamente a través de la potenciación de organizaciones no gubernamentales, argelinas, marroquíes, tunecinas, como un factor necesario para la democratización, para la transparencia y el buen gobierno de todos estos países. Es de lo que más se comenta. Pues bien, estas organizaciones no gubernamentales pueden cumplir un papel fundamental allí en los lugares donde hay crisis humanitarias que también se pueden producir en Occidente. El único sitio en Europa donde Cruz Roja tiene desplegada una unidad de intervención
que solo se emplea en otros países para crisis humanitarias, es España en la provincia de Cádiz, debido a las avalanchas de inmigrantes que ha habido. Esto es muy llamativo, porque parece que las ONGs tienen que complementar la actividad del Estado. Nosotros, en materia migratoria, hemos sido durante mucho tiempo testigos de crisis humanitarias que se han producido, y realmente hay que decir que ante la inmigración, pues lo asombroso, o por lo menos lo que a mí me llama la atención, es la facilidad con que se colapsa el sistema estatal. El sistema estatal ante una avalancha. De este tema nos va a hablar particularmente la doctora González mañana, ¿verdad?, sobre las avalanchas de Ceuta y de Melilla, sobre la crisis de los cayucos, por ejemplo, igualmente la crisis de los cayucos en 2005 a Canarias. Lo asombroso es la facilidad con que se colapsó el sistema español. Vamos, que son diciendo que somos la octava. Bueno, ya un poco tenemos los humos menos, un poco más, pero vamos, somos el octavo país del mundo. En fin, somos el sexto país en ayuda humanitaria del mundo, en cooperación al desarrollo. Y sin embargo, bueno, cuando llegaron 25.000 personas en 2 meses a Canarias en el año 2006, se colapsó absolutamente el sistema de acogida, el sistema de atención inmediata español por esta avalancha, y tuvieron que intervenir precisamente las organizaciones no gubernamentales. Hay otros papeles que pueden cumplir las organizaciones no gubernamentales, que es el de vigilancia del cumplimiento de la aplicación de derechos humanos. Los casos de Ceuta y de Melilla, que nos va a relatar la doctora González mañana, yo creo que son muy ejemplificativos de cómo, si no está la organización no gubernamental, no puede haber observación, denuncia, seguimiento, realización de informes y alerta, funciones de alerta temprana. No las hubiera podido hacer nadie, ¿no? El caso, por resumidas cuentas, en resumen, y lo verán el próximo día, mañana, es el de los inmigrantes que en avalancha llegan a Ceuta y a Melilla. Algunos de ellos son devueltos por España, otros son simplemente detenidos por Marruecos, y tanto los unos como los otros son dejados en las fronteras del sur marroquí con Argelia, en el desierto, a su suerte, ¿verdad? Aquí se provoca una crisis humanitaria por el número de personas, por la situación de desvalimiento en que queda este colectivo, y realmente, si no es por la actividad de Médicos Sin Fronteras, de Amnistía Internacional, no nos enteramos. No nos enteramos. La opinión pública no se entera, los medios de comunicación, las autoridades, que además hizo reconducir el comportamiento del gobierno marroquí. Es decir, un informe de una situación de alarma humanitaria, de crisis humanitaria, hizo, como verán mañana con detenimiento, que el gobierno marroquí cambiara su política y su comportamiento. No lo hizo porque le presionó Estados Unidos, no lo hizo porque le presionó España, lo hizo porque aparecieron unos informes en los medios de comunicación internacionales. Realmente aquí podemos ver una participación importantísima de las organizaciones no gubernamentales, lo mismo con la crisis de los cayucos y la llegada a territorio español de inmigración subsahariana que se produjo durante ese verano de llegada masiva. También, bueno, pues esta realización de informes y es fundamental, porque muchas veces no queda constancia, no hay un seguimiento de hechos, de realidades, y realmente no lo hace el Estado, no lo hacen los ayuntamientos. ¿Quién puede tener una visión de conjunto? Bueno, pues muchas veces nos encontramos, como este informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Vamos a tener a un representante aquí, informe 2008 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, sobre la política de inmigración y la realidad existente en Andalucía, donde se nos habla, bueno, pues de muchos hechos de la inmigración, de la situación en Mauritania,
de la situación en Marruecos, de los flujos migratorios, una constatación de realidad y después el escalofriante anexo que tiene este informe de las víctimas de seguimiento de las víctimas de migración clandestina 2008, enero 2009 en Argelia, muertos desaparecidos 73, 98 inmigrantes clandestinos parecieron ahogados el año pasado en aguas de Argelia. Por ejemplo, jueves 16 de octubre de 2008 en Tenerife, uno de los 69 inmigrantes llegado en una patera falleció en la madrugada de hoy por hipotermia severa. Es una constatación de hechos y una relación, un seguimiento de esta que es escalofriante y que realmente, si no tenemos una actividad que desinteresadamente hace una organización no gubernamental, no encontramos un seguimiento parecido. Hay grandes informes o grandes seguimientos que pueden hacer organismos internacionales, como nos contará Michel, pero desde luego sábado 13 de septiembre, Alicante, el mar ha arrojado 5 cadáveres a las costas de la Vega Baja de Alicante en 24 horas. Los cuerpos corresponden a varones de 25 a 30 años. Motril, Melilla, Almería, procedentes de Kenia, Gambia, Senegal, Nigeria y Camerún, 48 inmigrantes iniciaron el pasado 3 de julio su odisea en un zodiac de 6 metros partiendo desde Alucemas. Cada uno de ellos pagó 1.200 euros por el viaje. El motor de la embarcación sufrió una avería, los dejó sin alimentos, sin agua, a merced de su suerte en alta mar en pleno temporal. Los niños de 1 a 4 años de edad, los más débiles, fueron los primeros en morir. En fin, terrible, ¿no? Pero, y antes he encontrado una que... Chiclana, Playa Barrosa, fue hallado el sábado 2 de febrero un cadáver sobre las 9 de la mañana en la playa de la Barrosa por un ciudadano cuando paseaba. Se trataba de un joven magroví de 25 a 30 años que habría perecido hace 2 o 3 días como máximo. Bueno, voy a obviarle Barbate, Caños de Meca, Conil, el Puerco, en fin, Sáhara. Hay una relación, por lo tanto, de dramas migratorios, de la migración clandestina, que realmente si no los hace esta ONG no vamos a encontrar en la administración pública andaluza, en la administración española, en organismos internacionales, en organizaciones internacionales, pues que dediquen una atención tan sobre el terreno, tan de seguimiento de una realidad que si no, pues realmente si no lo hacen ellos, no constaría, no la tendríamos, ¿no? Y que esto es una realidad que puede después llevar a adoptar políticas, sensibilizar de la necesidad de adoptar políticas, como de hecho esto ha ocurrido. Especialmente paradigmáticos son los casos de las avalanchas de Ceuta y de Melilla, que llevaron luego a la adopción de una serie de políticas por parte de Marruecos, España y la Unión Europea. Fue muy significativo el boom mediático que tuvieron y cómo esto tuvo después unas repercusiones normativas. Yo era lo que quería hacer, un planteamiento de temas, de las grandes cuestiones de las organizaciones no gubernamentales, del papel que pueden cumplir, de dar algunos datos concretos y les voy a dejar con las otras cuestiones que se van a ver por parte hoy mismo de Michel, con las cuestiones, con temas de la protección de la diversidad, inmigración, integración, que es uno de los temas, bueno, con la inmigración ya vamos a vivir siempre con esta temática, ¿verdad? Con la integración es otro de los temas que viene en segundo escalón, pero que vamos a tener también presente. Y bueno, y mañana con asilo, refugio y las cuestiones de derechos humanos en fronteras, que vamos a verlas con los profesores que han sido referidos y el viernes con los representantes de ONG. Quedo a su disposición para los comentarios o las cuestiones que quieran plantear. No te he pisado, ¿no, doctora? Lo del tema. Por favor. Igual ahora queda un poco fuera de lugar después de todo lo último que hemos escuchado, pero hablando de las ONG, de la definición de las ONG, hablaba que era sin ánimo de lucro, ¿no? Pero, ¿y los sueldos entonces dónde están incluidos? Claro, sin ánimo de beneficio. El trabajo no es un beneficio. Quiero decir, el reparto de beneficios por las actividades. Esto. De la venta o lo que sea. Claro.
de la venta o de las actividades que puedan desarrollar, prestación de servicios. Es decir, que normalmente por las cuotas o subvenciones públicas, que esto se lo pueden plantear directamente sin que se ofendan a los miembros de las asociaciones. ¿Cómo pagáis la luz? ¿Verdad? Muchos son voluntarios, muchísimos son voluntarios y es un trabajo desinteresado el que se realiza, y hay alguna estructura que sí se paga, pero no, el hecho de percibir un salario no es un reparto de beneficios. Porque de hecho creo que en Francia, por visto, las asociaciones están organizadas como empresas, aunque son asociaciones, pero se las cobra su sueldo, pero no realmente es para enriquecerse, sino que Claro. es una función que es la de trabajar para seguir, para continuar el funcionamiento de las ONG. Sí, para enriquecerse o enriquecer a la sociedad, que tenga propiedades, actividades con beneficios. Es difícil porque la actividad también a veces es muy variada, ¿no? Por eso el problema de la transparencia es una de las grandes cuestiones, que la legitimidad es tan grande, es decir, cuando dicen soy una ONG y soy un cooperante y vengo a ayudar, entonces la legitimidad de la opinión pública ante la opinión pública es enorme. Bueno, tiene todas las bendiciones, ¿verdad? Si dice soy el enviado de la Embajada de Estados Unidos, pues ya todas las prevenciones, ¿verdad? Pero la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales es enorme, y aquí lo que hay que evitar es, ante la ausencia de normativa internacional, que se malutilice, y es uno de los temas que más preocupan. Y sobre todo a quien más le preocupa es a las ONG cumplidoras. Es decir, la primera ONG que estaba interesada en que se hicieran públicas las cuentas era Intermón Oxfam, porque ellos son los perjudicados por el mal comportamiento de alguna otra ONG, ¿no? Son los primeros interesados. Yo creo, bueno, el principio de vivir de las cuotas y de las aportaciones es intachable, ¿no? Usted no me puede decir nada, administración, porque yo vivo de mi autosustento, ¿no? Para eso hay que tener un alto número y hay que tener también una política estratégica, que muchas veces es parecida a una empresa, de supervivencia, de gestión económica, pero yo creo que no se entendería si no fuera por la voluntariedad y el desinterés que los miembros, con lo que los miembros llevan a cabo, ¿no? Dirigen un poco también una organización libre, porque si una persona aporta mucho dinero, también puede decidir en qué se puede invertir y en qué no, también de alguna manera. Pero son cantidades muy grandes, ¿no? Sí, sí. El otro día además leí que nuestro Antonio Banderas, como dice, se ha ofrecido para que le utilicen ONG o cualquier motivo, ¿sí? Pero vamos, no lo veo mal, ¿sí? En fin, no creo que sea por protagonismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces hacemos una interrupción y seguimos con Michelle, ¿no? ¿De acuerdo? Según la programación. Bueno, gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien, profesor.